sueño espiritual. Eh, en los tiempos de Isaías estaban pasando momentos de crisis espirituales donde realmente las responsabilidades de los atalayas, de los sacerdotes, de los pastores en aquel tiempo, no estaban cumpliendo con su deber. Estaban ellos sumergidos en sus propios problemas, sus propias situaciones, y se habían olvidado que había una gran responsabilidad ante la ciudad, en el aspecto de que los atalayas son los que son responsables cuando viene el enemigo a atacar esa ciudad. Los atalayas tienen que estar alertas, tienen que estar siempre dispuestos para dar la vida por ese puesto. Los ponen en un lugar alto y ellos están ahí mirando a su alrededor. Cuando ven a alguna persona que se acerca, ellos tienen que tocar la trompeta, el sonido de alerta. Pero se llegó el tiempo donde ellos, había un relax en sus vidas, no había en sus vidas ese temor, esa responsabilidad de estar esperando al enemigo y avisar, sino que ellos estaban durmiendo, estaban sumergidos en sus problemas y se olvidaban de que era una gran responsabilidad. Usted y yo somos atalayas. Usted y yo somos atalayas de la palabra de Dios. O sea, somos esas personas que necesitamos decir el peligro que le va a suceder a las ciudades si no se arrepienten de Cristo, si no buscan al Señor. Nosotros somos los responsables de la ciudad para que ellas conozcan que hay un Dios vivo de poder. Pero cuando es tiempo, aleluya, de decir o compartir la palabra de Dios allá afuera, no hay personas dispuestas a hacerlo. Hay una comunidad, hay un conformismo en nuestras vidas. Ya me salvé, ya estoy salvo y pues ya con eso es suficiente, y nos caemos en un confort, en una línea donde ya no queremos hacer compromisos con Dios. Y estamos en esos tiempos como ahora. El sueño espiritual, ese sueño que no nos permite hacer la voluntad de Dios. Estamos inactivos cuando es tiempo de predicar la palabra, cuando es tiempo de ir a visitar a esta persona que está enferma. No hay tiempo porque nosotros estamos sumergidos en ese sueño espiritual que hacemos un lado lo demás y se nos olvida que fuimos llamados para que nosotros prediquemos la verdad. Y si es cierto, tienes la verdad, es cierto, la conoces, pero eso no es suficiente. Lo más importante es compartir la palabra de Dios a otra gente allá afuera que no conoce la palabra. El sueño espiritual, el sueño del griego enumniazo, que en la voz pasiva, en una frase que significa serán dados a soñar por sueños, traducida soñarán sueños. Espiritual del griego pneumáticos, siempre connota a la idea de invisibilidad y poder. Las cosas que tienen su origen en Dios y que por tanto están en armonía con su carácter, como lo está su ley, son espirituales. Vamos a entrar en nuestro texto base y está allí en el libro de Isaías, del profeta Isaías 56, del 10 al 11. Amén, ya está ahí. Dice así la palabra de Dios, 56, 10 y 11. Dice: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Vamos a orar, amén, por la palabra.
de nuestro Dios en esta hora. Padre, te damos gracias, Señor, te pedimos que tú bendigas, Señor, en gran manera, Señor, tu palabra, Señor, en esta tarde. Que no vuelva vacía, Dios, que dé fruto en nuestros corazones. Asimismo, los que tal vez puedan mirar esta palabra, puedan ser bendecidos en esta tarde. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por un fuerte. Tiempos críticos, tiempos difíciles, y aún así están diciendo, ellos no se arrepintieron. Estos títulos de atalayas o pastores están identificando a los malvados de aquel tiempo. Otros profetas también se refieren a los enemigos de Israel como fieras. Los profetas que debieran haber sido atalayas fieles para advertir a Israel del peligro de que se arrepintieran, ignoraron su responsabilidad, y aún los sacerdotes tampoco condujeron al pueblo por senderos de justicia y de rectitud. Mire, hermano, se llegó el tiempo donde definitivamente hasta los sacerdotes permitían que se llevaran animales con defectos, permitían que llevaran animales con defectos, algunos sin testículos, algunos sin un ojo. Y el Señor los cuestionó a ellos y le dice: ¿a poco si tú le vas a llevar algo a tu príncipe, vas a llevarle algo imperfecto? De tal manera que se llegó el tiempo donde los mismos sacerdotes, hasta donde llegaba la baja espiritualidad de ellos, la irresponsabilidad, porque ellos estaban para conducir al pueblo de Dios por la justicia o por la rectitud. Y los atalayas, imagina los atalayas, los que estaban en las torres altas para que ellos dijeran el peligro cuando venía el enemigo. Pero no, hermano, había una gran irresponsabilidad, perdón, de estas personas que por algo se les había confiado esa responsabilidad alta de estar ahí al pendiente cuando se acercara el enemigo. Pero ahora ya no, ellos estaban hasta con sidra, embriagándose, se olvidaban de esa responsabilidad. Nosotros, hermanos, el Señor nos ha llamado a que seamos atalayas, a que compartamos la palabra de Dios, a que nosotros seamos esas personas de compartir la palabra de otra gente para decirles el peligro que les puede ocasionar si no aceptan a Cristo. Como estas atrocidades que están pasando por el lado de África, por allá, estas personas le están quitando la vida a los cristianos. Hermano, debemos estar preparados para cada momento, cada situación difícil. Ahora nosotros somos responsables de compartir la palabra de Dios a otra gente, pero no hay, amén, esa convicción, no hay esa visión clara de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Estamos en ese sueño espiritual que no nos deja ver más allá, ¿verdad? De nuestros ojos, la necesidad que hay en estos tiempos de compartir el mensaje de poder de salvación. Yo sé que usted sí se está esforzando, está viniendo, hermano, es bueno, pero la obra no es de 3, 4 nada más, la obra es de todos. Yo creo que si nos ponemos a pensar por un momento, si la iglesia concientizara bien y se diera el tiempo para compartir la palabra de Dios, de esa manera gente por lo menos conociera de Dios. Pero no es así. Estamos en tiempos difíciles, tiempos críticos, tiempos, como está diciendo aquel profeta. ¿Se imagina la atalaya? Ciegos, y no porque no tenían ojos, sí tenían ojos,
pero está hablando de algo espiritual. Está hablando de que ellos estaban en esa responsabilidad, pero no estaban conscientes de esa responsabilidad. Estaban muy ajenos ya. Al paso del tiempo, tal vez al principio sí estaban haciendo las cosas bien. Tal vez al principio estaban alertas ahí en sus puestos, viendo al enemigo cuando venía, pero pasaron los años y los años y los años. Ahora son recuerdos nada más. Ahora solamente es su propio provecho, como está diciendo aquí el profeta Isaías. Y era para advertir, ¿verdad? Para estar hablándole a la gente, los atalayas, del peligro de los profetas, imagina. Los profetas era una gran responsabilidad advertirle al pueblo de Israel de lo que le iba a acontecer. Ya no estaban dispuestos a hablarles. Ahora ellos se preocupaban de su propia persona. Y no estoy hablando que es pecado preocuparse de la propia persona. Pero ya era algo de que definitivamente se habían olvidado del llamado que tenían ellos, la responsabilidad de hacer la obra de Dios o estar ahí para cualquier peligro. Siguen, dice, sus propios caminos, sus propios provechos, cada uno por su lado. Yo creo, hermano, que es importante lo que está diciendo aquí el profeta, y uno a veces porque por falta de lectura, de repente lee estos textos de esta manera y se siente uno, ¿cómo es posible que la escritura está hablando así? No, es que esto no es nada. O sea, si nos vamos al original, habla más fuerte. Y son cosas para que el ser humano pueda entender algunas cosas. Y se imagina que son insaciables, no saben entender. Hermano, porque se han desviado de la identidad de lo que Dios los había puesto a ellos como atalayas. Se habían desviado, ahora ellos estaban haciendo sus propias decisiones, sus propias ideas, sus propios pensamientos, sus propios para su provecho, para su propio provecho de las personas. Ya no les interesaba lo que era para Dios, sino que ahora sus propias vidas, sus propios caminos, o sea, ya no era importante lo de Dios, o ya no era importante el sacerdote, ya no era importante lo de la atalaya, ahora sus propias vidas. Y podemos caer nosotros ahí. Podemos llegar a ese punto de pensar nada más en nosotros mismos y no pensamos en aquel que está afuera, perdido, tal vez en una adicción y ya no encuentra la salida. Y ya nosotros solamente pensamos en nosotros que pues ya aceptamos a Cristo y pues eso es una gran bendición, pero se nos olvida de esa identidad que Dios nos dio, ¿verdad? Es que somos reconciliadores, ¿verdad? De las personas que son enemigas de Dios porque no tienen a Cristo. No sé si me está entendiendo, ¿eh? Pero es importante lo que está diciendo Isaías literalmente a estas personas. Y yo creo que ellos, cuando fueron tal vez descubiertos, yo creo que ellos no se imaginaban esa realidad en sus vidas. Yo creo que ellos pensaban que pues ya llevan muchos años y ya estaban ahí, pues ya habían hecho antigüedad tal vez, pero ya no estaban haciendo lo que tenían que hacer, sus responsabilidades. Sus atalayas son ciegos, todos ellos son ignorantes. ¿Se imagina, hermano? Esas palabras para los israelitas
o al pueblo, ¿verdad? De Dios, o más bien estas personas que tenían esa responsabilidad. No era cualquier cosa, porque un atalaya era una gran responsabilidad, estar ahí en esa torre para mirar, para cualquier cosa, un toque de corneta de acuerdo a la situación, si es una persona en amistad o una persona que era su amigo del rey, pues era un toque diferente. Cuando era un toque de guerra, que era un enemigo, era diferente, pero debería estar alerta. ¿Se imagina? Toca un sonido de toque de trompeta de guerra y es un amigo del rey, lo van a flechar porque estaba dormido. Entonces es importante, hermano, que nosotros despertemos de ese sueño. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Vámonos a Proverbios. Proverbios 6, del 6 al 11. Proverbios 6, del 6 al 11. Acuérdense que ya es el tiempo de las hormigas ahorita que van a acabar con todas las plantas. Vamos a estudiar por qué. ¿Por qué Dios las tomó en cuenta a estos animalitos? Ahí está, dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, un cruzar por un poco de las manos para reposar, para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Un ejemplo claro aquí de la hormiguita, porque la hormiguita, a pesar que ella no tiene un capitán, uno que le ordene las cosas, y ella en los tiempos, cuando es tiempo como ahorita, que es tiempo donde ellos pueden salir a buscar el sustento para todo el tiempo que va a haber lluvia. Usted no va a mirar una hormiguita batallando en tiempo de lluvia buscando comida, porque ella es sabia, ella se prepara en tiempos difíciles, agarra y sale toda una cuadrilla, 5,000, 6,000 hormiguitas, van caminando, van buscando y se acaban un costal de maíz y la persona no se da cuenta. Toda la noche están llevando su comidita para el tiempo difícil, para el tiempo que va a ser difícil. Así nosotros, hermano. Mire, cuando es el tiempo de que uno viene a buscar de Dios, a agarrarse de Dios, mire, es tiempo de mirar a la hormiguita, que ella se prepara, ¿verdad? Y nosotros también debemos estar preparados para tiempos malos. ¿Y cómo nos preparamos cuando venimos a la iglesia a adorar al Señor y estamos preparándonos cuando venga la prueba, la lucha? Estamos fortalecidos. La hormiga es un ejemplo de actividad, diligencia y planificación. Ellos están planeando y nos sirve de reprensión, ¿verdad? Para que uno vea que ellos son, aunque no tienen quien nos esté gobernando o un capitán, pero ellos planean para el día de mañana, cuando se venga el tiempo de la lluvia. Ellas planean, tienen esa visión, tienen ese alcance, aunque son pequeñitos, para estar preparados para cuando se llegue el momento difícil, ellas puedan estar listas para esperar el tiempo difícil de la lluvia. En la devoción al sueño, como caminante, hombre armado, el perezoso con su desordenada devoción al sueño, en lugar de ir a predicar, ir a visitar al enfermo, es inactivo. Aprende demasiado tarde, con lo que llega a la pobreza ineludible, como una víctima es vencida por un bandido armado. En tanto que la pereza conduce a la pobreza. Siempre está en su sueño espiritual,
sin actividad, sin visión, sin convicción, no hay inspiración. Dejamos que otros lo hagan por nosotros, es decir, otros empujan la obra, se desgastan por ella, se esfuerzan, viven activos en la obra. Unos empujan la carreta, otros la detienen adelante, otros van arriba de la carreta. ¿De qué lado estamos? Bueno, de los que empujamos la carreta, de ese lado estamos. Gloria a Dios. Si estás en ese lado, bienvenido al club, gloria al Señor, porque eso es lo que Dios quiere, que estemos empujando la carreta, que seamos parte de la obra, que seamos parte, aleluya, de la obra de Dios para que la obra siga caminando, siga hacia adelante. Pero si somos de los que vamos arriba y todavía vamos atrancándonos adelante para que los demás que van empujando, hermano, es un desgaste. ¿De qué lado estamos? ¿De los que estamos empujando esa carreta? ¿O los que estamos deteniéndola? ¿O los que vamos arriba nada más? Échale gana, hermano. Sigue viendo el evangelismo. Gloria a Dios, ¿estás orando por mí? Échale gana, hermana. Hermano, ¿estás orando o llorando por mí, verdad? Sí, estoy. Échale gana. Échale. Usted puede. Échale. Dele un fuerte aplauso al Rey, aleluya. Déselo fuerte el aplauso al Señor, aleluya. No tienen capitán, no tienen gobernador, no tienen un señor, pero ellos en el verano, como ahorita, están preparando su alimentación para toda la jornada, ¿verdad? Usted no se enoje con ellas porque van a acabar con sus plantitas, pero van a retoñar esas plantitas. Ellos tienen su naturaleza de esa manera, ¿verdad? Para sobrevivir, para seguir viviendo. ¿Verdad? Ellas en estos tiempos van preparando sus almacenes, grandísimos almacenes para toda la temporada. No se preocupan por nada. Y así, hermano, dice que vendrá la necesidad como caminante y esa pobreza como hombre armado, porque un hombre armado no crea que puede trabajar en un lugar secular, porque es banda o es parte de eso, y él pues viene la pobreza porque anda siempre armado y no puede andar entre la sociedad. Se llega el tiempo donde llega la pobreza. Y está poniendo aquí Salomón el ejemplo, para que nosotros tengamos cuidado, que estemos preparándonos para el tiempo malo, para el tiempo difícil, así como esta hormiguita tan pequeñita que a veces usted la mata con su pie o su zapato, tan chiquita, pero ella está pensando en el día de mañana para sus descendientes, para que coman, para que estén bien, ¿verdad? Y ellos se están preparando y están buscando la comidita a su tiempo para que uno vea que son tiempos difíciles. Nosotros no podemos darnos ese lujo de decir después, luego busco de Dios, luego oro, luego leo, luego ayuno. Son tiempos difíciles, por eso es importante que veamos el ejemplo de esta hormiguita tan pequeñita, ¿verdad? Ella está preparándose para los tiempos malos, tiempos difíciles, y nosotros tenemos que usar sabiduría. Lo que está haciendo es estos animalitos tan pequeñitos, por algo el Señor puso el ejemplo para que uno pueda mirar tiempos malos, tiempos difíciles, tiempos críticos, y el cristiano no quiere hacer nada por la obra de Dios. El cristiano se le hace difícil, aleluya, levantarse para Dios, hacer algo para Dios. Se le hace muy difícil. Perdón. Pero yo creo que vale la pena el esfuerzo que usted está haciendo, vale la pena el nivel que lleva de espiritualidad, vale la pena que usted siga empujando la carreta. Usted sigue empujando la carreta, a pesar que usted se da cuenta que hay muchos que están adelante, la están deteniendo, ¿verdad? Pero aún así, usted sigue empujándola, sigue hacia adelante.
Y la bendición no viene del hombre, la bendición viene de parte de Dios para aquellos que se esfuerzan y están tratando de hacer la voluntad de Dios. Déselo fuerte el aplauso a Dios. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios en Proverbios 10. Proverbios 10, 5. Dice la palabra de Dios de esta manera. Proverbios 10, 5 dice: el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Recoge, duerme. La programación temporal necesaria en la agricultura puede aplicarse de forma general. Aprovechar las oportunidades de la vida. Es tiempo de cosechar. Es hora de ir, es hora de hacer la obra de Dios. Como en estos tiempos la mies es mucha. Los obreros pocos están en la comunidad, no quieren compromisos con Dios y no somos entendidos. Estamos durmiendo en vez de ir por las almas perdidas. Y cuando dormimos en tiempo de cosechas, somos vergüenza para Dios. Mire, hermano, aquí es claro, en la ley de la agricultura, es algo tan importante. Dice que en los tiempos de que tiene que estar cosechando la persona es para que coseche, ¿verdad? No es para hacer otra cosa. Pero a veces a nosotros se nos hace difícil hacer la obra de Dios. Es tiempo de que estemos haciendo la voluntad de Dios. Es tiempo de que hagamos algo para Dios. Los tiempos son difíciles, mañana no sabemos qué va a pasar, pero lo que sí sé es que el Señor quiere que nosotros nos esforcemos cada día. Dice que el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Es como el campesino, hermano. Es tiempo de que esté cosechando y no lo está haciendo. Entonces, todo ese grano que está ahí en las matas de maíz, va a venir el cuervo, va a venir los pájaros y se lo van a comer cuando él quiera realmente, cuando él quiera cosechar. Ya no va a haber absolutamente nada, porque no lo hizo en el tiempo preciso, en el tiempo que tenía que ser, cuando en el verano, o sea, cuando hay tiempo, cuando se puede, porque se llega el tiempo donde dice uno más allá, más adelante, luego, después, pero se llega el tiempo donde ya no se va a poder, como esta persona nos decía, dice, yo quisiera ir a los evangelismos, pero ya no puedo. Ya estoy en silla de ruedas, dice. Yo quisiera ir a predicar la palabra de Dios, quisiera ir con ustedes, pero ya no puedo. Cuando pude, no lo hice. Hermano, eso es triste. En el verano no lo hicimos. Cuando teníamos esas fuerzas, cuando podíamos hacerlo, no lo hicimos. Por eso dice aquí Salomón, el que recoge en el verano es hombre entendido. Es una persona que ha entendido que Dios lo llamó para hacer las cosas a tiempo, fuera de tiempo. Pero aquel que está dormido en el tiempo de la siega o el tiempo de que vaya a cosechar, es hijo que avergüenza. Hermano, a veces nosotros sacamos pretextos por aquí, pretextos por allá, para no hacer la obra de Dios. Para no hacer algo por Dios o por su obra. Es tiempo que podemos estar en la presencia del Señor. Y no estoy hablando por enfermedad, sino que sí lo puedes hacer, pero no vienes, no, porque no quieres hacerlo. Y ahí entra la sabiduría de Dios en la persona. ¿Para qué vamos a querer ponernos bien ante Dios cuando ya no podamos hacerlo? Y cuando lo podemos hacer, no queremos hacerlo. Por eso dice, el que está recogiendo en el verano es un hombre sabio, es un hombre que ha entendido lo que Dios lo llamó. Es tiempo de estar en la presencia del Señor con los hermanos, porque soy el cuerpo de Cristo.
pero no está. ¿Por qué? Porque simplemente salió cansado del trabajo o porque no quiso hacerlo y mejor se quedó en casa y dice al otro servicio, después, luego, a la otra. Es el que duerme en el tiempo de la siega y no estamos hablando de exactamente que cuando que vamos a cosechar, pues nosotros no somos campesinos, ¿verdad? No voy a ir a cosechar la mazorca o el maíz. Es un ejemplo que está poniendo Salomón para todos los aspectos. Acuérdense que Salomón, él podía interpretar las cosas seculares como tanto las espirituales. Y está diciendo, este hombre dice, es entendido. Yo creo, hermano, que esto es claro de entender. Necesitamos dejar la comodidad y hacer compromisos con Dios y ser entendidos para Dios, dejar ese sueño espiritual. Las almas están perdiéndose y es tiempo de que la atalaya vaya por ellos. Es tiempo de que la atalaya diga, voy a ir por esas personas, voy a predicarles de Cristo para que ellos busquen una iglesia para que alaben al Señor. Vamos a seguir leyendo las escrituras. Ahí en Marcos 13, seguimos con la lectura. Marcos 13, del 35 al 37. Perdón, Marcos 13, 35 al 37, ya está ahí. Perdón, dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Hermano, aquí no está hablando de un sueño físico, sino que está hablando de una persona sabia, alerta, debe estar preparado para cuando el Señor venga, a la hora que sea, irnos con Él. Por eso está hablando de todas las noches, de las 6 de la mañana, perdón, de las 6 de la noche, de la tarde hasta las 6 de la mañana, de acuerdo a las vigilias que se hacían antiguamente. Por eso dice, a la hora que sea, al canto del gallo, a la mediodía, a mediodía, en la mañana, en la tarde, a todas horas. Quiere decir que uno como cristiano debe de estar preparado, esperando a Dios, esperando la venida o esperando el arrebatamiento, a cualquier hora estar listos, preparados. Por eso es verdad. Y no está hablando que vamos a estar en casa con un garrote ahí en la puerta velando para que estar listos. No, está refiriéndose que tenemos que estar velando, pero espiritualmente hablando, estar alerta, estar preparados, porque el Señor no sabemos a qué hora va a venir. Pero se nos hace fácil, decimos, es que yo ya acepté a Cristo, yo ya estoy preparado. Mire, hermano, es parte de eso porque dice que te justifiques ante el Dios, ante el Padre cuando aceptaste a Cristo, pero falta lo demás. La santificación, la regeneración, es un proceso que tienes que estar preparado. No sabemos a qué hora va a venir el Señor. No sabemos cuándo será su venida. No sabemos si ya va a ser en estos días, de acuerdo a las profecías que se están mirando, lo que está sucediendo en el Oriente, guerras, rumores de guerra, nación contra nación. Hermano, todo eso es para que uno se ponga a analizar y pensar por un momento, decir, Señor, ahora sí voy a prepararme. Pero el cristiano no le da importancia a todo eso. Piensa que el Señor va a venir entre unos muchos años. El Señor puede venir en cualquier momento. Al anochecer o a la mañana, esta expresión
normal para designar las 4 vigilias de la noche, de acuerdo a los antiguos, desde las 6 de la tarde, hasta las 6 de la mañana. Sus nombres identificaban al final de cada uno de estos periodos de 3 horas, más el inicio de cada uno en sí. Alertas, o sea, debes de estar o debemos de estar velando cada día, a todas horas. Y si viene de repente no nos encuentre dormidos, sin prepararnos, debemos de estar alertas. Nos haya durmiendo, es decir, que no nos encuentre desprevenidos, ocupados en las cosas de este mundo, sino estar sobrios, listos, esperando a Jesús en las nubes. El mismo Señor dejó ahí en Hechos 1:10 en adelante, dice, así como yo, dice, así dijeron los ángeles, como se fue aquí en el Monte de los Olivos, así como se fue, así mismo volverá nuestro Señor Jesucristo. Así como se fue, va a regresar. Algo que sí es algo real, que va a regresar a los Montes de los Olivos. Así como se fue, vendrá. Pero nosotros debemos de estar alerta. No sabemos ni la hora ni el día. El mismo Señor dijo, solamente el Padre, dice, ni los ángeles, ni el Hijo, solamente el Padre sabe exactamente qué día va a ser, a la hora, fecha y todo, pero uno debe de estar alerta porque no sabemos a qué hora va a llegar el Señor. A la hora que sea debemos estar preparados. ¿Cuándo están preparados? Aleluya. Dice que debemos estar preparados a cualquier hora. A cualquier hora. Y aquí no está hablando del Señor de la casa, de una casa, sino que se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, al Señor de señores, Rey de reyes, que Él dice que va a venir, que va a regresar. Y por eso nosotros debemos de estar preparados, alerta, velando cada día en tu mente, en tu corazón, pensando en Jesucristo, en Dios, que Él va a regresar. Por eso estar preparado, porque no sabemos a qué horas va a venir el Señor. Lo que sí sé, que debemos de estar preparados y estar velando. Pero si estamos dormidos espiritualmente hablando, nos va a llegar el Señor y nos vamos a quedar a la gran tribulación. ¿Por qué, hermano? Por no estar alerta, por no estar estudiando las Escrituras. Son tiempos malos, son tiempos difíciles. Debemos de estar preparados cada día, sobrios, ocupados en las cosas de Dios y no en las del mundo, listos, esperando a Jesús en las nubes, listos para irnos con Él. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que queden vivos, dice que serán transformados y juntamente, dice, allá en las nubes nos va a esperar el Señor para ir a reinar a las voces del Cordero. Déselo fuerte el aplauso, aleluya. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en Romanos 11. Romanos 11:8. Amén, ya está ahí. Dice la palabra de Dios, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Es cierto, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas aquellos que le recibieron, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El pueblo de Israel lo rechazó, el pueblo de Israel lo hizo a un lado. El pueblo de Israel miraba cosas, milagros, pero ¿qué pasó? Miraban, pero no miraban, porque sus ojos estaban como adormecidos, y sus ojos estaban como que tenían un velo hasta hoy. Y podemos mirar, hermano, que Dios, Él permitió eso para que los gentiles pudieran
ser salvos porque fue a su nación, a su pueblo, y no lo recibieron, lo rechazaron, lo hicieron a un lado. Su propio pueblo, su propia nación no lo recibió. Y así como está diciendo aquí Pablo, ese espíritu de estupor, ellos miraban, pero no veían ni escuchaban con sus oídos como es hasta ahorita. Solamente andaban mirando en qué lo podían agarrar el Señor Jesucristo, como cuando este paralítico de Bethesda estaba ahí tirado 38 años y va el Señor y le dice, levántate. Y ellos solamente estaban atacándolo porque el día sábado. O sea, miraban esos milagros grandes, pero no podían entender que era el Mesías, Dios en carne en la tierra. Y hasta hoy, si usted va con un rabino y le dice, oye, Jesucristo salva, Jesucristo quiere darte vida nueva, ellos le van a decir cosas a ustedes que ese no es el Mesías, que lo están esperando apenas. Y nosotros sabemos que ya vino el Mesías y va a volver, pero para reinar con su pueblo. Pero Dios mismo le dio ese espíritu de estupor. Y eso está también en Deuteronomio 29:4, si usted lo lee en casa. Aclara que Dios ha endurecido a Israel para que no vea ni oiga. Y era algo preocupante para Pablo. Pablo ora a continuación pidiendo que se juzgue a los judíos de su tiempo por haber rechazado al Mesías, al Dios en carne en la tierra, a nuestro Señor Jesucristo. Perdón, lo rechazaron, lo hicieron a un lado, miraban pero no entendían, lo señalaban y le decían, tú eres hijo del carpintero, tu madre es la campesina María. Y hermano, no pudieron asimilar lo que Dios encarna en la tierra. Se burlaban de él, lo hacían a un lado. Hermano, algo tan tremendo que su propia nación lo hizo a un lado. Pero hermano, Dios mismo, como estamos aquí leyendo, Dios mismo le puso ese espíritu a ellos para que miraran y no entendieran, para que pudieran escuchar, pero que no entendieran. Profecías que se cumplieron, y así puede pasar en estos tiempos, ¿verdad? Usted le habla a veces a la gente y ellos no entienden la palabra de Dios. Usted les explica y le dice, mira, Cristo los ama y Dios quiere darles vida nueva, vida eterna. Yo tengo mi religión. Yo así estoy bien. Yo estoy mejor que ustedes. Yo tengo mi religión y esta es la mejor porque esta es la que fundó Jesucristo. Y palabritas de esas. Hermano, ¿por qué? Porque el Dios de este siglo, ¿verdad?, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no crean a la verdad, para que no crean al Evangelio de Cristo. Y nosotros tenemos esa responsabilidad de seguir sembrando la semilla, aunque la tierra sea muy dura, aunque la tierra sea que esté pero muy árida, seguir sembrando la semilla. A su tiempo va a dar fruto. Rechazaron al Mesías, hasta ahorita están esperando. Pero es el anticristo. Nosotros sabemos que ya vino el Señor, pero Dios mismo le pone ese espíritu, ¿para qué? Para que se cumplan las profecías. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Romanos 13:11. Romanos 13:11, un poquito más adelante. ¿Ya está ahí? Dice la palabra de Dios. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño,
porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos, como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no probáis para los deseos de la carne. Una gran responsabilidad nosotros los cristianos. Dice, ¿verdad?, que de ese sueño tenemos que levantarnos ya. Se acerca ya, se acerca el Señor, se acerca su salvación. Pero, ¿qué hacemos a veces? No tomamos en cuenta al Señor. A los cristianos nos llaman a la acción, dado el poco tiempo que falta para el regreso de Jesús. El sueño es una metáfora para una vida de laxitud y despreocupación moral. La salvación se presenta como una realidad futura que se acerca día a día. Se acerca el día, la proximidad del fin, a premiarlos a los cristianos a desechar todas las obras malas y a vivir en la luz. Y aquí está diciendo que nos vistamos del Señor, porque son tiempos malos, tiempos difíciles, la noche está avanzada, el día se acerca. ¿Por qué, hermano? Porque ya el tiempo se está acercando de la venida del Señor y nosotros estamos en ese sueño todavía. Estamos pensando que al Señor le falta bastante, pero ya está a las puertas. Por eso dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. Debes estar alerta, esperando su venida, esperando el arrebatamiento. Pero tal parece que los cristianos no están accionando, no están reflexionando que el tiempo se está acabando. El tiempo de la gracia se está acabando ya. El tiempo de la gracia está llegando a su límite. Hemos arrebasado los pecados de Sodoma ya. Lo que había sucedido en aquellos tiempos, hemos estado rebasando ya. La gracia se está acabando. Y en cualquier momento aparecerá el Señor en las nubes, hermano, hermana, para que nosotros estemos alertas. El Señor pronto viene. El Señor está a las puertas. El Señor está ya a las puertas. La noche está muy avanzada ya. Es tiempo de reflexionar. Es tiempo de decir cómo estoy ante Dios. Hacer un lado lo del hermano, la hermana, que ella va a dar cuenta de su vida. ¿Qué de nosotros? Nuestra propia vida tenemos que autoanalizarla, cómo estamos viviendo ante Dios. El hermano, ella va a dar cuenta de su vida, el pastor va a dar cuenta de su vida, su hermanita, su hermanito va a dar cuenta de su vida, pero ¿qué de usted y de mí? Que nosotros tenemos que autoanalizarnos. Cristo viene ya por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, una iglesia que haya sido regenerada, limpiada por su sangre preciosa, y por ella va a venir el Señor, pero nosotros estamos tan ocupados en los demás, puestos los ojos en Jesús, en el consumador de la fe. Haz un lado todo eso. Ahora pon tu mirada en Jesucristo, en el que salva, en el que da vida eterna. Él no te va a fallar, Él siempre va a estar contigo, pero pon la mirada en Cristo. Déselo fuerte el aplauso, aleluya. Amén. Desechar pues todas las obras de las tinieblas y mejor vistámonos de las armas de la luz. Andar honestamente, andar como de día, ya dejar esas glotonerías, esas borracheras, esas lujurias, porque todo eso son de la carne. Y dice la Biblia, y aquí las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y aquí soy nueva criatura. Entonces el Señor quiere que nos preocupemos cómo estamos viviendo ante Dios, cómo estamos delante del Señor, no ante los hombres, no ante los demás, no, ante Dios, porque Él no puede ser burlado. Él nos conoce, Él sabe quiénes somos, Él sabe quién es el hermano Sean realmente, no esta corbata, no este traje, no,
Él sabe qué es lo que hay en el corazón, hermano, porque es importante ponernos a cuentas con el Señor cada día, porque Cristo viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Acuérdate que si Él es santo, también su pueblo quiere que sea santo. Déselo fuerte el aplauso una vez más, saludos. Amén. Ya por último, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 6. Amén. Primera Tesalonicenses 5, 6. Ya está ahí. Dice la palabra de Dios. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. No durmamos, puesto que los creyentes que han sido librados del dominio de las mismas tinieblas son retirados de la noche, de pecado e ignorancia, y colocados en la luz de Dios. Puesto que los cristianos están en la luz, no deberían dormir en la indiferencia espiritual y la complacencia, sino mantenerse vigilantes y alertas sobre las cosas espirituales que los rodean. No deben vivir como las personas entenebrecidas y dormidas, que serán despiertas de su estado comatoso por la llegada del día del Señor. Los cristianos deben llevar una vida vigilante, equilibrada, piadosa, bajo el control de la verdad. Ahí está muy claro, hermano. Nosotros no debemos ser como los demás que están dormidos. Y no me refiero al dormir lo físico, en lo espiritual. Si ellos están dormidos, hermano, usted haga a un lado eso. Usted ponga, aleluya, a Cristo en primer lugar. Usted ponga a Dios y esté alerta, siempre preparada para cuando el Señor venga a irse con Él. Porque hay otros que no están velando, como está diciendo aquí Pablo. Hay otros que no lo están haciendo, pero nosotros sí tenemos que estar velando, tenemos que estar sobrios cada día, o sea, buscando la presencia del Señor, estar en santidad, vivir, aleluya, como a Dios le agrada, y hacer un lado toda tiniebla, toda mala obra, para que nosotros emprendemos un camino con Cristo en el estrecho, en el angosto, donde nos va a costar lágrimas, donde vamos a sufrir, batallar y a derramar lágrimas, pero vale la pena. Por ese camino angosto te va a llevar a la vida eterna, hermano. No duermas, levántate para Cristo, haz la obra de Dios. Un día más para Cristo, un día más que estamos aquí, gracias a Dios, que por su misericordia nos tiene aquí. Mañana no sabemos, pero sí tenemos que estar alerta, porque Cristo en cualquier momento puede venir por su pueblo. Déselo fuerte el aplauso, aleluya.